Amigas, amigos, muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos sobre el Adviento y sus signos. En nuestra sección infantil, el cuento Preparando el examen. Durante el primer día de clases, el maestro Gonzalo se presentó con sus alumnos de la escuela secundaria y les dijo: La educación les ayudará a enfrentar los problemas de la vida, muchachos. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Velen y hagan oración. En el Santoral te contaremos la verdadera historia de Santa Claus. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El planeta de los ciegos. En un planeta muy lejano de la Tierra vivían personas muy semejantes a los humanos. Construían ciudades, trabajaban, formaban familias y casi todo lo que hacen los hombres y mujeres en la Tierra. Sin embargo, ellos tenían una gran diferencia. No podían gozar del arco iris, ni de los atardeceres, ni de las noches estrelladas, ni del color de las flores, ni del rostro de sus seres queridos. Seguramente tú te preguntarás, ¿por qué? Y la respuesta es muy fácil. No es que las cosas bellas que he mencionado no existieran en su planeta, sino que todos los habitantes estaban ciegos. Si ellos pudieran ver, podrían gozar de las 3 lunas que giraban alrededor de su planeta, de los atardeceres de sus 2 soles, uno de color amarillo y el otro color violeta. También gozarían de sus mares transparentes y de las miles de flores gigantes y multicolores. Había tanta belleza en su mundo, pero lamentablemente no podían disfrutarla por su ceguera. Por más luz que ofrecieran sus soles y sus lunas, ellos vivían en una terrible oscuridad interna. Pero esta situación no habría de ser eterna porque cierto día un científico de otro planeta descubrió con su telescopio el planeta de los ciegos. Se quedó admirado por la belleza que lo rodeaba, pero se sorprendió más de que sus habitantes no pudieran gozarla a causa de su ceguera. Entonces, aquel científico generoso fabricó una nave especial para viajar a aquel planeta. Buscó al mejor médico de ojos y juntos emprendieron el viaje. Cuando llegaron al planeta, ofrecieron a sus habitantes la luz para los ojos y pensaron que todos se acercarían a ella para recibir la curación del médico. Sin embargo, no fue así. Solo unos cuantos, muy pocos, se acercaron a su nave y se sometieron a la operación del médico. El tratamiento les dio muy buen resultado. Los que antes habían estado ciegos comenzaron a ver poco a poco. Al inicio veían solo sombras en blanco y negro. Después, fueron viendo siluetas de colores y finalmente pudieron contemplar su hermoso planeta y a sus semejantes. Cuando descubrían la belleza que se habían perdido por años, brincaban llenos de gusto, valoraban más las cosas y amaban más profundamente a sus seres queridos. Los sanos bendijeron la luz, la comunicaron a sus hijos y nunca se separaron de ella. Al ver los resultados, el científico pidió a los sanos que difundieran la noticia entre sus compatriotas para que todos se acercaran al médico y pudieran ver la luz. Sin embargo, al escuchar la noticia de los que ahora veían, muchos de los habitantes de aquel extraño mundo prefirieron ignorarlos y seguir en su oscuridad. Se preguntaban, ¿para qué intentar ver si siempre hemos estado ciegos? ¿Para qué cambiar si así nos sentimos bien? ¿Para qué mejorar si no conocemos algo mejor?
Por más que el científico intentó convencer a todos sobre lo maravilloso de la luz, solo unos cuantos la aceptaron y los otros la rechazaron. Decepcionado de su misión, el científico decidió regresar a su planeta y llevarse también al médico. Preparó la nave y cuando estaba listo para el viaje, el médico decidió quedarse en el planeta de los ciegos. ¿Por qué te quieres quedar en este mundo?, preguntó el científico. Porque posiblemente alguno de ellos se arrepienta de vivir en la oscuridad y decida buscar la luz, contestó el médico. No quisiera que su arrepentimiento fuera en vano. Me quedaré aquí para ofrecer la luz a quien la busque. El científico inició el viaje de regreso a su mundo, mientras el médico se quedaba en el planeta de los ciegos. Ambos habían descubierto que su trabajo era muy valioso, pero encontraron algo más importante. No se puede obligar a nadie a buscar la luz. No se puede obligar a nadie a ser mejor. No se puede obligar a nadie a ser feliz. Mientras el científico regresaba a su mundo, se decía: ahora entiendo mejor un refrán popular que escuché en uno de mis viajes a la Tierra. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, Nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe: Raúl Mauricio Hernández, Salvador Romero y Carlos Amador. Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Resonancias de Fe, nuestro programa 1039, y bienvenido también el mes de diciembre, el último mes del año en el que celebramos a nivel civil el fin del año y también a nivel litúrgico celebramos el tiempo de posadas, el tiempo de la Navidad y muchas fiestas que tienen que ver con nuestra fe, como la fiesta también del apóstol San Juan. Gracias por escuchar este programa y gracias a Dios también por este mes de vida que nos concede. Un mes en el que la gente que no tiene cuidado lamentablemente puede tener un incidente, un accidente, un momento negativo, como aquellos que lamentablemente salen de vacaciones sin preparar lo necesario para el automóvil, una buena revisión, como aquellos que hacen una posada y le dan al niño el palo para que golpee la piñata sin cuidar todo el entorno, que no se acerquen otros niños, como aquellas personas que lamentablemente exceden la bebida en el alcohol y empiezan a crear riñas, problemas, choques, etc. O bien, como aquellas personas que reciben el aguinaldo y no lo cuidan y lo andan presumiendo y al ratito que pasó, pues les quitaron la cartera, los asaltaron, etc. Así que un mes de mucho movimiento en las tiendas, mucho movimiento en muchas partes. Usted, con tranquilidad, vaya preparando cada fecha, cada tiempo. Las posadas no se tienen que preparar un día antes, puede ir organizando todo, viendo a qué vecino le va a tocar la primera, la segunda, la tercera. La cena de Navidad tampoco se tiene que preparar un día antes, se prepara viendo desde antes los ingredientes, hay muchos que se pueden congelar, se tienen que comprar con anticipación para que el mero día no ande ahí corriendo y peleándose por las cosas y con dolores de cabeza. Les deseo un maravilloso mes de diciembre y bueno, vamos a darle gracias a Dios con este canto
porque estamos precisamente recibiendo esta bendición. Que la divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Hacemos una breve pausa y regresamos pronto para seguir escuchando Resonancias. Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Preparando el examen. Durante el primer día de clases, el maestro Gonzalo se presentó con sus alumnos de la escuela secundaria y les dijo: La educación les ayudará a enfrentar los problemas de la vida, muchachos. Pero deberán estudiar constantemente y pasar todos los exámenes. Fernanda, una de las alumnas, comentó: Estudiaremos con responsabilidad, pero necesitamos que nos diga con anticipación las fechas en que tendremos algún examen. Así podremos estar bien preparados. El maestro sonrió y le dijo: Tengo 25 años de maestro. Durante este tiempo he aprendido que cuando los alumnos conocen la fecha exacta del examen, se confían y lo preparan a última hora con unos cuantos días de anticipación. Incluso no falta el que solo se pone a estudiar la noche anterior. Y créanme, los resultados son terribles porque esa no es una verdadera preparación. Otro alumno preguntó: ¿Entonces no tendremos que presentar exámenes? Gonzalo le respondió: Por supuesto que sí. La evaluación es necesaria y obligatoria. Fernanda volvió a tomar la palabra. ¿Cómo vamos a saber la fecha de los exámenes? El maestro le dijo: Lo sabrán el mismo día del examen. Todos los días vendrán en forma ordinaria a clases y, en ciertas ocasiones, yo los examinaré sin previo aviso. Los alumnos, admirados, intercambiaron miradas. Una de las alumnas, en voz baja, le dijo a su compañera: Con esa estrategia no podremos faltar a clases, porque cualquier día podríamos tener examen. La jovencita alzó los hombros y contestó también en voz baja: Si nos acabaron los días de pinte y de flojera. Mientras tanto, el maestro Gonzalo continuó hablando: Mi método puede parecer extraño, pero les aseguro que es muy efectivo. Con él no solo se estarán preparando para un día de examen, sino para toda la carrera y, lo que es mejor, para toda la vida.
Con mi método veremos quién se prepara solo para pasar año y quién se prepara para ser triunfador. Porque quien bien aprende se abre las puertas en cualquier lugar. Pasaron los días. Los alumnos fueron mostrando actitudes diversas y contrastantes. Algunos se habituaron al estudio, repasando sus apuntes y resolviendo las dudas de la clase. Otros comenzaron a estudiar, pero al ver que el profesor no hacía exámenes, se confiaron y dejaron de prepararse. Pasaron varias semanas hasta que, en un día ordinario, el maestro les dijo: Jóvenes, guárdenme todas sus cosas, por favor. Preparen una hoja de papel en blanco y anoten las preguntas del examen de hoy. Todos quedaron sorprendidos. Afortunadamente, quienes habían estudiado constantemente no tuvieron miedo y contestaron las preguntas con rapidez. Pero quienes se habían confiado se llenaron de angustia y tuvieron muy malos resultados. ¡Ay, no es posible! Reprobé el examen porque no estudié lo necesario y el maestro me sorprendió. Después del examen sorpresa, el grupo de estudiosos continuó preparándose. Algunos de los que habían reprobado el examen anterior cambiaron de actitud y se pusieron a estudiar hasta obtener el hábito de estudio. Otros de los reprobados comenzaron a estudiar, pero pronto volvieron a su excesiva confianza e irresponsabilidad. A todos les volvió a sorprender un nuevo examen. Así pasó todo el ciclo escolar. Al final del año, antes de entregar los resultados finales, el profesor les dijo: Los buenos resultados no representan solo unos días de estudio, sino la verdadera preparación y el hábito del estudio. Felicito a quienes lo lograron. Estoy seguro que serán triunfadores en lo que se propongan. El profesor continuó: Lamentablemente, tengo que decir que el exceso de confianza, la falta de compromiso y seriedad de algunos son la causa de que estén reprobados. Esta amarga experiencia les ayudará a comprender que, cuando menos lo esperamos, la vida presenta pruebas difíciles. Por eso tenemos que estar bien preparados. Estoy seguro que quienes no aprobaron el ciclo aprenderán la lección. No olviden, muchachos, preparándose constantemente podrán superarse y no volverán a sufrir las consecuencias. Fernanda, al llegar a su casa, comentó con su papá: El profesor me hizo pensar que si Dios no nos dice ni el día ni la hora de nuestro momento final, es porque quiere que estemos siempre preparados. Si así lo hacemos, no tendremos angustia en aquel momento, sino un gran gozo. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alertas para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, no entorpezcan su mente, y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Hermanas, hermanos, hoy iniciamos el nuevo año litúrgico recordando que existen 3 esquemas, el A, el B y el C. En este año se utiliza en el mundo entero el del ciclo C.
Y recordamos que durante el conjunto de estos 3 ciclos, es decir, cada 3 años, se alcanza a leer completa la Biblia. Quienes asisten regularmente a la misa durante 3 años, sí, quienes lo hacen leen la Biblia completamente simplemente por asistir a la misa. Esa es la finalidad de tener distintas lecturas cada año y volverlas a repetir cada 3 años. El tiempo de Adviento nos ofrece 2 temas de reflexión. Por una parte nos hace recordar todo lo que tuvo que suceder para que el Hijo de Dios se hiciera hombre, y por otra, que ese mismo Jesús que murió y resucitó por nosotros, vendrá de nuevo al final de los tiempos. Dentro del primer tema, hoy se nos recuerda aquel tiempo en que, por falta de buenos reyes o gobernantes, el pueblo pasaba por un momento difícil, incluso el destierro. Bajo esas circunstancias, el pueblo ansiaba a un Mesías liberador que le devolviera la justicia. Por eso el profeta anuncia que cuando venga Jesucristo, el Mesías, traerá consigo la seguridad y la justicia. Y con Cristo, que es anunciado como si fuera un renuevo o retoño, iniciará la plenitud de los tiempos. Por otra parte, la lectura de San Pablo a los Corintios y el Evangelio vuelven a hablar de un tiempo de espera donde lo más importante no es lo que suceda en nuestro entorno, como las señales en el sol, las estrellas o el mar, porque lo que suceda en el universo no depende de nosotros. Lo importante es más bien lo que suceda en nuestro interior. Por eso el Evangelio insiste: pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios como el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Velen y hagan oración para que puedan comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Y San Pablo dice: para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Así pues, durante este tiempo de Adviento, recordemos cómo Dios preparó mediante Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas la llegada de su Hijo al mundo. Recordemos que un día se hizo hombre, pero también pensemos que para cada uno de nosotros llegará un día en que nuestro tiempo en la tierra habrá terminado y debamos presentarnos ante Dios. En la antigüedad romana, los ciudadanos llamaban Adventus al tiempo de preparación para recibir al emperador. De ahí los cristianos decidieron tomar el mismo nombre para preparar la llegada de Cristo. ¿Cómo será ese momento para ti? ¿Un momento de angustia y temor porque no vives como debes? ¿O será un momento de alegría porque toda tu vida ha sido una preparación para ese encuentro amoroso, definitivo y final? Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 1 de diciembre estaremos recordando a la Divina Providencia, por supuesto, pero también celebramos a un santo que tiene una capilla en la catedral. Su nombre es San Eloy o bien Eligio. Es el mismo, y su nombre significa el elegido, el preferido. San Eloy fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII, y a los niños les recordamos que un orfebre es el que trabaja objetos de oro y plata. Él fabricó los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín de Tours, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán, todos estos santos particularmente de Francia. Además, fundó un monasterio para hombres y otro para mujeres, y ahí, además de enseñarles a vivir el Evangelio, les enseñaba el arte que conocía, la orfebrería. Fue electo obispo de Rouen y gobernó durante 19 años. Finalmente, murió el 1 de diciembre del año 660 y los orfebres de México le dedicaron desde ese tiempo, desde el tiempo del virreinato, una capilla en la catedral. El 2 de diciembre se celebra a Santa Bárbara. Algunas personas le rezan a esta santa cuando hay una tormenta, pero como algunos no saben por qué, estoy seguro que si escuchan su historia van a saber por qué.
Ella era cristiana, desafortunadamente tenía un papá con un terrible mal genio. Su papá no era cristiano y la quiso obligar a adorar a los ídolos paganos. Como Bárbara se opuso, su papá la encerró en la torre de un castillo a la que le había mandado colocar 2 ventanas. La santa pidió a los obreros que añadieran una tercera ventana para acordarse de la Santísima Trinidad. ¿Y qué creen que sucedió? Esto enfureció mucho más a su incrédulo papá. Como ella no dejaba su fe, su papá se puso furioso y mandó que la martirizaran. Y como Bárbara se mantuvo firme, escuchen bien, su papá ordenó que le cortaran la cabeza. Por eso se le representa con una espada y una palma, señal de que obtuvo la palma del martirio, y con una corona porque se ganó el reino de los cielos. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver con lo de las tormentas? Dice la tradición que cuando su padre bajaba del monte donde habían matado a su hija, le cayó un rayo y lo mató. Por eso a Santa Bárbara le pide la gente para verse libre de los rayos de las tormentas. El 3 de diciembre se celebra a San Francisco Javier. Javier se dice también Saverius. Él nació en Pamplona, España. Estudió en la Universidad de París y allí conoció a San Ignacio de Loyola. Francisco Javier y otros 6 compañeros le ayudaron a San Ignacio a fundar la comunidad de los jesuitas, así que él fue uno de los primeros jesuitas. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, que es un país inmenso, y el Japón y varios países más. El 3 de diciembre de 1552, Francisco Javier murió cuando tenía 46 años de edad. A su entierro no asistieron sino una catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto, y así se conserva. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. Y quizás usted ha visto que escriban el nombre Javier con X, y es que originalmente así se escribía, derivado de Saverius con X, el nombre de Javier. El 4 de diciembre celebramos a San Juan Damasceno, quien fue escritor aproximadamente en el año 749. Se le llama Damasceno porque era de la ciudad de Damasco, en Siria. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. Fíjense que en aquel tiempo el emperador de Constantinopla, León el Isáurico, se metió en los asuntos de la iglesia y prohibió el culto a las imágenes. Fue entonces cuando San Juan Damasceno inició un conjunto de escritos con los que enseñaba el valor pedagógico de las imágenes sin llegar a confundirlas con el mismo Dios o los santos, porque eso sería idolatría. A las personas que destruyen las imágenes se les llama iconoclastas, así que el iconoclasta León el Isáurico decía que los católicos adoraban las imágenes, y por ello San Juan Damasceno le respondió que nosotros no adoramos imágenes, sino que las veneramos, lo cual es totalmente distinto. Adorar es creer que una imagen es un Dios que puede hacernos milagros. Eso sí es un pecado de idolatría, pero venerar es rendirle culto a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María o también a algún santo mediante una imagen, porque ella, la imagen, no es Dios, solo nos recuerda a un personaje que amamos mucho. Exacto. Los católicos no adoramos imágenes, no creemos que ellas son dioses o que nos van a hacer milagros. Son solo yeso o papel o madera, etc. Pero sí las veneramos porque al verlas recordamos cuánto nos han amado Jesucristo o la Virgen o los santos. Lo que la Biblia prohíbe es hacer imágenes para adorarlas, pero no prohíbe venerarlas, porque entonces en ningún país podían hacerse imágenes de sus héroes y nadie podría conservar el retrato de sus padres. San Juan Damasceno decía en sus escritos: lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. El 5 de diciembre se celebra a San Sabás Abad. Este santo nació en Turquía en el año 439. Fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad. Llegó a tener 150 monjes cerca del Mar Muerto. Cuando tenía 50 años fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de Tierra Santa. Con la herencia que le dejaron sus padres,
construyó 2 hospitales. El 6 de diciembre se celebra a San Nicolás, pero quizás ustedes lo conozcan como Santa Claus. En realidad se llamó en vida San Nicolás y vivió en el siglo IV. De hecho, murió en el año 345. Como Nicolás en alemán se dice Nikolaus, en algunas partes del norte de Europa lo empezaron a llamar Santa Claus y lo pintan como un anciano vestido de rojo, con una barba muy blanca, que pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los niños. Pero, ¿qué significa Nicolás? Nicolás significa protector y defensor de pueblos. Este santo fue tan popular en la antigüedad que se le han consagrado en el mundo más de 2000 templos. Era invocado en los peligros, en los naufragios, en los incendios y cuando la situación económica se ponía difícil. La gente conseguía por su intercesión favores admirables. Qué lástima que ahora la gente solo le pide juguetes durante diciembre y se ha olvidado de pedir su ayuda en otras cosas. San Nicolás fue un gran amigo de los niños, por eso en su fiesta era costumbre repartir dulces y regalos a los niños. También le llamaron Papá Noel. En algunas partes empezaba con su fiesta el 6 de diciembre los festejos de la Navidad. Así es, el 6 de diciembre era cuando se repartían estos objetos, estos juguetes. Fíjense que San Nicolás o Santa Claus nació en una ciudad de la actual Turquía. Sus padres eran muy ricos y cuando murieron, él era muy joven, le dejaron una gran herencia y en lugar de despilfarrarla, él aprovechó ese dinero para ayudar mucho a los pobres y a los necesitados. Ayudó mucho a los niños pobres y les ayudaba con juguetes a que estuvieran felices. Llegó a ser sacerdote y obispo. Estuvo al frente de la ciudad de Mira en Turquía y por eso se le conoce también como San Nicolás de Mira. Se le atribuyen varios milagros y uno de ellos, amigos, lo ponen en sus representaciones cuando colocan a varios niños cerca de él. La tradición cuenta que lamentablemente un criminal hirió con un cuchillo a varios niños y San Nicolás con su oración logró la curación instantánea de estos pequeños. Su curación instantánea, amigos. ¿Quieren ustedes ver una imagen de San Nicolás? Vayan a la iglesia que se encuentra fuera del metro Pino Suárez y ahí está San Nicolás de Bari. Más adelante les vamos a decir por qué. Y ahí está San Nicolás vestido como obispo con 3 niños que habían sido heridos precisamente por este cuchillo. Y de la historia de San Nicolás viene esta cuestión de poner calcetas o calcetines cerca de la chimenea. ¿Y saben de dónde viene? Porque en aquel tiempo las señoritas que querían casarse deberían de tener una cantidad muy grande de dinero para darle al marido. A eso se le llamaba dote. Si el papá de las muchachas era pobre y no tenía dinero para dar aquella dote, pues las mujeres se quedaban sin casarse y muchas de ellas, lamentablemente, por no tener forma de salir adelante, terminaban de prostitutas. ¿Pero de dónde viene esto de las calcetas? La tradición cuenta que cuando las muchachas dejaron secando sus calcetas junto a la ventana o cerca del fuego, San Nicolás dejó en secreto unas monedas de oro dentro de sus calcetas y así pudieron casarse. San Nicolás también es patrono de los marineros. Un grupo de ellos cuenta que después de la muerte del santo estaban en medio de una terrible tempestad en alta mar. Entonces invocaron a San Nicolás y lo vieron aparecer sobre el mástil, bendiciendo al mar hasta que éste se calmó. Después, el santo desapareció. Y amigos, para que sepan por qué San Nicolás es patrono de los prisioneros, les voy a contar a continuación otro episodio de su vida. Fíjense que iban a condenar injustamente a 3 hombres que estaban muy lejos. Ellos invocaron al santo esa noche y San Nicolás se le apareció en sueños al juez y le dijo que no podía condenar a esos 3 inocentes. El juez revisó el caso profundamente y se dio cuenta que los estaban acusando de algo que ellos no habían hecho. E inmediatamente los hombres fueron absueltos. San Nicolás murió un 6 de diciembre del año 345, por eso se le celebra el día 6 de diciembre, pero murió después de haber hecho muchas buenas obras. Y quiero comentar que además de que se le conoce como San Nicolás de Mira, también se le llama San Nicolás de Bari. De hecho, hay un cantante que se llama así, Nicola di Bari, porque sus papás le pusieron el nombre de este santo. En Oriente lo llaman Nicolás de Mira por la ciudad donde estuvo como obispo, pero en Occidente se le llama Nicolás de Bari porque cuando los musulmanes invadieron Turquía, un grupo de católicos dijo, van a destruir las reliquias de San Nicolás, así que mejor nos las llevamos, y las sacaron en secreto en 1806 y se las llevaron a la ciudad de Bari, allá en Italia. En esa ciudad se obtuvieron tan admirables milagros al pedir la intercesión de este gran santo que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa.
En Roma le construyeron un templo en el año 550. Es patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía. Desafortunadamente, en los últimos años, una compañía de refrescos cambió su representación, convirtiendo su sombrero de obispo, llamado mitra, en un sombrero con borla blanca, su ornamento rojo de obispo en saco y pantalón, además de engordarlo notablemente. Finalmente, quiero decir que San Nicolás o Santa Claus vive en el cielo, en la presencia de Dios, y no en el Polo Norte, porque las personas santas, cuando mueren, no se van al Polo Norte, sino al cielo. El 7 de diciembre celebramos a San Ambrosio. Ambrosio significa inmortal. Este santo es uno de los más famosos que la Iglesia tuvo en la antigüedad. Ambrosio nació en Alemania, pero después de especializarse en la abogacía, fue nombrado arzobispo de Milán, en el norte de Italia. Y como predicaba muy sabrosos sus sermones, se hicieron muy populares, tanto que San Agustín, que no era cristiano, se hizo cristiano al escuchar a San Ambrosio. Y por cierto, él era muy valiente y se atrevió a enfrentar al emperador diciéndole sus errores. San Ambrosio murió a la edad de 57 años en el año 397 y hoy es uno de los patronos de Milán. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Resonancias de Fe. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. ¿Y tú también estás cambiando? Juan proclama en el desierto, ya se oye su pregón. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Está iniciando el tiempo de Adviento y por ello vamos a hablar de su significado, respondiendo a algunas preguntas que nos han hecho llegar. La primera de ellas dice así: ¿cuándo y dónde empezó a celebrarse la fiesta de Navidad? Y respondemos diciendo que en los primeros años del cristianismo, la única y más importante celebración fue la resurrección de Cristo. La Navidad empezó a celebrarse hasta el siglo IV, tanto en Jerusalén como en Roma. La segunda pregunta dice así: ¿es cierto que la celebración de la Navidad es una derivación de las fiestas del solsticio de invierno? Y si usted piensa que sí, pues está en lo correcto, porque la respuesta es sí. Cuando los cristianos decidieron celebrar el nacimiento de Cristo, además de su resurrección, ya no había ningún documento o información sobre el día exacto de su nacimiento. Entonces decidieron elegir una fecha simbólica. Como la luz de Cristo era comparable con la luz del sol, eligieron la fecha en la que en el Imperio Romano se celebraba el nacimiento o renovación del sol. Esta correspondía con el solsticio de invierno. Los romanos llamaban a su fiesta Natalis Invicti y celebraban con 3 días de vacación. Los cristianos cambiaron el sentido de la fiesta y le llamaron Natalis Christo, que dio origen a la palabra Navidad. La siguiente pregunta es: ¿también en el México prehispánico celebraban el solsticio con fiestas? Y la respuesta también es que sí. México se encuentra en el mismo hemisferio que Europa, por lo que los indígenas celebraban también durante el invierno o Panquetzalistli la llegada de Huitzilopochtli, dios de la guerra. La celebración incluía cantos y encendido de antorchas o teas. Esta celebración será utilizada por los religiosos agustinos, que sustituyeron la imagen de Huitzilopochtli por las de José y María, que anuncian al niño Dios. Otra persona nos pregunta: ¿es cierto que al inicio hubo 2 fechas para la Navidad? Y la respuesta es también sí. Como las Sagradas Escrituras no mencionan la fecha exacta del nacimiento de Cristo, fue necesario buscar un día simbólico. El simbolismo de Cristo como luz hizo que se eligieran fechas en que los paganos celebraban al dios Sol. Así, en Roma se eligió la noche del 24 de diciembre y todo el día 25, mientras que en Oriente, y me refiero a lo que es Tierra Santa, ahora Israel, Egipto, se eligió la noche del 5 de enero y todo el día 6. De tal manera que las primeras Navidades que se celebraron tuvieron 2 fechas distintas de acuerdo a cada región.
Una parte del mundo cristiano la celebraba en diciembre, mientras otra parte la celebraba en enero. Y continuamos con las preguntas. ¿Es cierto que en el Oriente le llamaban distinto a la Navidad? Sí, en el Oriente utilizaron la palabra griega epifanía, que significa manifestación, para dar a entender que Dios se manifestaba o daba a conocer a toda la humanidad. Por su parte, en Roma se utilizó la palabra latina natividad, que significa nacimiento. Varias personas están preguntando si se sigue celebrando la Navidad en dos fechas distintas, y en esta ocasión la respuesta es no. Con el paso del tiempo, los cristianos de ambas regiones se pusieron de acuerdo, por lo que actualmente se celebra la Navidad a partir del 24 de diciembre en la noche y culmina con la fiesta del 6 de enero con el nombre Epifanía, en la que se recuerda la adoración de los Reyes Magos. Y miren qué pregunta tan curiosa. Un niño nos hace esta pregunta. Si el tiempo de preparación a la Pascua se llama Cuaresma, ¿cómo se llama el tiempo de preparación a la Navidad y cuánto dura? Y vamos a responderle a este pequeño con mucho gusto. El tiempo de preparación a la Navidad se llama Adviento. Inicia 4 domingos antes de la Navidad. De la misma manera que en la Cuaresma se utiliza el color morado como signo de preparación y penitencia, también en el Adviento los sacerdotes utilizan este color en la celebración de la misa. El tiempo de Adviento se introdujo en la Iglesia en el siglo VI. Bueno, y ahora le tocó el turno a una niña que nos pregunta qué significa la palabra Adviento, y también tratamos de responderle en la forma más sencilla. Fíjate, pequeñita, que la palabra adventus en latín significa llegada. Esa palabra era utilizada en el Imperio Romano para designar la llegada triunfal del César, de un general o un personaje importante a alguna población. Esta llegada suponía un arreglo especial de la ciudad por parte de todos los habitantes para que el que llegaba la viera de la mejor manera, como por ejemplo la limpieza y el embellecimiento. Por esta razón los cristianos quisieron comparar la llegada de Cristo con la llegada del César y utilizaron la misma palabra. Sin embargo, la preparación para recibir a Cristo consiste, estarás de acuerdo, no en el arreglo de una ciudad, sino más bien en una limpieza y embellecimiento espiritual de todos los fieles. De Guadalajara nos preguntan, ¿en qué se centra el tiempo de Adviento? Les mandamos saludos a nuestros amigos de Jalisco y respondemos diciendo que durante este tiempo las lecturas bíblicas hacen alusión a las promesas del nacimiento del Mesías y a su cumplimiento en Belén. Sin embargo, también las lecturas hacen referencia a la última y definitiva venida de Cristo, cuando vendrá a juzgar a vivos y muertos a la llamada parusía, por lo que los cristianos deben de estar siempre velando en hacer el bien. Aquí hay otra pregunta de un niño y qué bueno que participen los pequeñitos en nuestro programa. ¿Existen algunos signos del Adviento?, nos pregunta. Y bueno, a este pequeño y a todos los que nos están escuchando les explicamos. Aunque el signo principal es el color morado, se han creado otros como el pino y la corona de Adviento, que nos recuerda con sus 4 velas los 4 domingos de preparación. Incluso las velas pueden ir de color morado hasta el blanco, pasando por el rojo y el rosa. Son 4 velas simbolizando los 4 puntos cardinales o a todo el universo. El círculo de la corona representa la renovación y la eternidad que nos trae Jesucristo. Las ramas de pino recuerdan la inmortalidad, porque a diferencia de otros árboles que pierden su follaje en invierno, el pino se mantiene siempre verde. El mismo significado tienen las piñas de pino. Finalmente, el color rojo es el signo del amor y la caridad. La costumbre de la corona de Adviento, por si se lo preguntaban amigos, inició en la región de Alemania y se ha ido extendiendo por el mundo. Y ya les explicaba yo que las velas pueden ser 4 moradas o puede ser morada, rojo, rosita y blanco, comparando con lo que sucede con un golpe que recibimos en el ojo. ¿De qué color se te pone el ojo primero? Pues morado. Ya con el poquito tiempo que le vas aplicando alguna pomadita o algo, se convierte en rojo, después se convierte en rosita y luego regresa el color de la piel. ¿Qué significa esto? Que algo que estaba lleno de pecado, algo que estaba pudriéndose o dañado, va recuperando con la luz de Cristo la salud. Padre, y si me permite, yo hago una pregunta que no nos han hecho. ¿Existen algunas fiestas marianas de preparación a la Navidad? Y yo les respondo que sí. Para recordar que por medio de la Virgen María recibimos a Jesucristo, algunos días antes de la Navidad se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción.
Esta fiesta presenta a María concebida sin pecado como la mejor mujer en la que el Hijo de Dios se encarna y se hace hombre. También se hace alusión a la profecía de que cuando una virgen diera a luz a un niño, ese niño sería el Mesías. Y fíjese algo importante, ese día 8 de diciembre el Seminario Conciliar de México está viviendo su fiesta patronal. Así es, la patrona del seminario es la Inmaculada. Por lo tanto, diríamos también otra pregunta. ¿Se puede considerar la fiesta de la Virgen de Guadalupe como una preparación a la Navidad? Pues claro que sí, sobre todo porque las apariciones se iniciaron al día siguiente de la fiesta de la Inmaculada Concepción y van del 9 al 12 de diciembre. En la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ella está embarazada y a punto de dar a luz, por eso está ceñida en la parte del vientre. Los rayos del sol que la rodean significa que en su vientre está el verdadero sol, la verdadera luz, y por eso la luna va disminuyendo a sus pies. El signo es muy claro. El día vence a la noche, la luz vence a la oscuridad. Este simbolismo es el mismo de la fecha de Navidad. Nos llega otra pregunta. ¿El árbol de Navidad tiene algún significado cristiano? Y respondemos diciendo que los árboles son árboles y pueden tener el significado que les dé cada persona o cultura. Los árboles, con sus distintas características, han recibido diversos significados. Así, por ejemplo, el roble significa la fortaleza, el ciprés, por su esbelta figura que apunta a lo alto, significa la oración y el camino divino. El sauce, la vida enraizada en las aguas de la fe, etc. Tomando en cuenta que durante las estaciones del otoño e invierno la mayoría de los árboles pierden su follaje y parecen morir mientras el pino conserva su follaje y su color verde, el pino se convirtió en diversas culturas como un signo de inmortalidad. Así ingresó a las fiestas navideñas. Por otra parte, cualquier rama del árbol o el pino completo también puede representar aquella profecía que menciona que del tronco de Jesé nacerá un retoño y se convertirá en el salvador del pueblo de Dios. Si recordamos que Jesé es el padre del rey David y que Jesucristo es de su descendencia, comprenderemos que Jesucristo es ese renuevo. Bien, pues hasta aquí respondemos algunas cosas sobre este tiempo de Adviento, pero bueno, no son todas, quedan pendientes algunos otros temas como el nacimiento, las posadas, las pastorelas, los villancicos, pero eso lo tocaremos después. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa, el programa del primer domingo de diciembre, y quiero agradecerles a todos su atención, mandarles una bendición especial a los enfermitos, a quienes pasan por un momento difícil, y también a los transportistas, tanto de México y de Estados Unidos, que escuchan este programa. Que Dios les bendiga para que lleguen con bien a su destino. Teléfonos rápidos de la parroquia para cualquier asunto son 55-66-77-44 y el 55-5705-5939. Los repito, 55-55-66-77-44 y también el 55-5705-5939. Tiempo de diezmo. Recuerden que si lo llevan a la parroquia de los Santos Cosme y Damián, podrán recibir un calendario e incluso un libro que habla sobre la historia de San Cosme y San Damián, o bien un libro de psicología. Pueden llamar y preguntar para tener mayor información. Hasta el próximo domingo. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.